Según la Real Academia Española, un vampiro es aquel espectro o cadáver que bajo ciertas creencias populares viaja por las noches chupando la sangre de aquellas pobres víctimas que encuentra hasta matarles. Partiendo de lo siguiente, esto significa que un vampiro resucita entre los muertos para por la noche merodear a los aún vivos y poder alimentarse de ellos. Aunque muchos piensan en el típico vampiro europeo como Drácula, gracias a los libros y el folclore de aquellas zonas, los vampiros han sido criaturas que han habitado en varios países a lo largo de los siglos. En la tradición judía está, por ejemplo, Lilith, que aparece en los textos del Kabbalah, así como Galo y Utukú, descendientes de ella junto con algunos otros demonios que atacan a los humanos. En Mesopotamia están los Lamashu. En textos griegos aparecen también vampiros o referencias a ellos en la Odisea. Por otro lado, en la cultura mexicana se ha creído desde la época precolombina en un tipo de vampiro o zampuzo llamado Tlahuelpuchi. Son unas horribles mujeres sobre las cuales pesa una maldición y atacan a los recién nacidos bebiendo su sangre. Entre sus formas favoritas se encuentran los buitres, ya que de esta manera pueden acercarse más fácilmente a los niños o huir. Estos se alejan con ajos y metales y si no se alimentan en un mes simplemente mueren. Sin embargo, se podría decir que la forma más famosa de los vampiros proviene del folclore europeo oriental y la literatura gótica, primeramente con Camila, de Sheridan Le Fanu, y posteriormente con la obra maestra de Bram Stoker, Drácula. Se cuenta que por el siglo XVIII, en un pueblo del Imperio Otomano fue tomado por los austriacos, quedando muchos terrenos libres para sembradíos y enviaron esclavos que pronto comenzaron a hablar de criaturas que los atacaban por las noches. Y se mencionaba que en Visilova había varias personas que habían muerto de enfermedades repentinas, para luego asegurar que un hombre llamado Peter Bojorik había visitado de noche y mordido y chupado la sangre hasta matarlos. Un médico e intendente del lugar decidieron investigar y al abrir la tumba de Peter encontraron su cadáver en perfecto estado. Habría sangre fresca en su boca y procedieron a desmembrarlo y arrancar su corazón. El terror y los muertos aumentaron de tal manera que incluso en los periódicos de la época se llevaron la noticia a todos los poblados lejanos, por lo cual esto llegó a oídos del emperador y llevó soldados que abrieron las tumbas del resto de los aldeanos, encontrándolos de la misma forma que a Peter. Esto desató una escena sangrienta, donde se abrían primeramente los féretros, luego los cuerpos, sacaban los órganos y los desmembraban. La ironía de todo esto es que mientras estas historias crecían, en el mundo se vivía una época de ilustración, desarrollo, innovación. Era la época de la razón, y mientras este siglo de luces veía enormes cambios, los vampiros eran uno de los temas llamativos y preferidos. Levantaban debates y se creían ciertos, no solo por los pobladores de aquellas aldeas, sino también por médicos, científicos e incluso filósofos, que demostraban, junto con teólogos, el valor de estos testimonios oculares, dando así veracidad a los hechos. Incluso Voltaire, en un escrito, toma el tema del vampirismo. Él mismo cita: son cadáveres que salen de sus tumbas por las noches para chupar la sangre de los vivos, ya sea en sus gargantas o estómagos, después de lo cual retoman a sus cementerios. Mientras las víctimas padecen y se consumen, los cadáveres succionan la sangre y engordan, y se ponen rosados y disfrutan de su excelente apetito. Nunca hemos escuchado una palabra de los vampiros en Londres, ni siquiera en París. Confieso que en ambas ciudades lo que hay son corredores de bolsa, hombres de negocios, que le chupan la sangre a las personas a plena luz del día, pero que aunque corrompidos no están muertos, ya que los verdaderos vampiros no viven en cementerios, sino en palacios. Muchos creen que realmente, más que una enorme epidemia, solo se realizaron pequeños casos aislados de vampirismo en las aldeas. Sin embargo, el boom derivado de los periódicos, cuentos, folclore y más fue el miedo y los traumas masivos, así como engaños mezclados con drogas y alucinaciones alimentados por la ignorancia de la época. Muchos médicos y científicos que la estudiaron no daban una conclusión clara, sobre todo al ver los cuerpos frescos y la sangre en sus bocas. Al ver que se iban familias completas, muchos muertos en las aldeas se les sugirió hacer tónicos, sobre todo en Alemania, tónicos hechos con los órganos de aquellos cuerpos mejor conservados. Estos se abrían, se desmembraban, se sacaban los órganos, los cuales se ponían al fuego, haciéndose posteriormente polvo y se bebían en tónicos. Sin embargo, nada mejoraba. Y ya con estudios y el avance de la ciencia, se ha llegado a la conclusión de que la causa más probable de estos seres insaciables de sangre y muerte era la tuberculosis, lo cual tiene mucho sentido, tomando en cuenta los síntomas del mismo.
La tuberculosis provoca una tos con sangre que deja a sus víctimas pálidas y demacradas, con sangre en la comisura de su boca. Además es sumamente contagiosa y hasta principios del siglo pasado no había una cura, lo cual simplemente hacía que la gente muriera. Era la enfermedad perfecta para enmascarar a una de las criaturas que más fascinación, miedo y locura han causado en la cultura popular. Ahora bien, la tuberculosis no justifica el perfecto estado del cuerpo de los vampiros. Esta conservación de cuerpos, de acuerdo a los estudios topográficos, se dice que se debe a químicos inusuales en las tierras, donde se encuentra el último reposo de estas criaturas, lo cual afecta la descomposición. En conclusión, se puede decir que a pesar del avance de la ciencia, de saber que no son criaturas de la noche que vendrán y que con nuestro permiso entrarán a nuestras casas a beber nuestra sangre, hoy en día siguen encantando y formando parte de nuestra cultura popular a través de la literatura, series, TVs, películas, videojuegos y más, o uno que otro blog donde algunas personas con un look gótico y deseo de compartir sus gustos y forma de vida con amigos de uno a otro extremo del mundo. Es bueno saber de dónde vienen las leyendas maravillosas, pero también es increíble saber las bases científicas, ¿a poco no? Esperamos sus comentarios y una manita arriba.